Dios te bendiga. Quiero invitarte a abrir la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3. Y ya vamos a estar leyendo allí los últimos 4 versículos de este capítulo. Hay un documento de medicina del siglo II. En realidad es de un médico romano, con lo primitiva que era la medicina en ese momento, donde a veces recorrían a ciertos conjuros. Y él tenía una frase que él decía que actuaba con poder para sanar a las personas, y era una frase aramea. Y eran 2 palabras, abra, kedabra. Y de ahí nació nuestra famosa frase que seguramente has usado alguna vez, abracadabra. Cuando éramos chicos y queríamos hacer alguna demostración de poder, habíamos aprendido algún truco adivinando una carta o escondiendo o haciendo desaparecer una moneda o algo por el estilo. Y para impresionar y mostrar ese momento de poder decíamos abracadabra. Nuestro tema esta noche es una parodia de eso y es abra palabra. No hay mayor poder transformador que el poder de la palabra de Dios. Y es justamente lo que Pablo va a tallar en su discípulo Timoteo. Pablo escribe segunda carta de Timoteo, si tenés ahí el capítulo 3, él la está escribiendo en la cárcel poco tiempo antes de su muerte. Él prácticamente está haciendo una despedida y le está haciendo las encomendaciones finales a Timoteo para que él sepa cómo va a tener que militar su fe y cómo va a vivir en medio de los tiempos que le van a sobrevenir. Y dice así, 2 Timoteo, voy a leer los últimos 4 versículos del capítulo 3 y dejarlo después abierto allí para poder verlo en su contexto. Dice así, versículo 14 del capítulo 3, pero tú persevera en lo que has aprendido y de lo cual te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría necesaria para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro y esté equipado para toda buena obra. Como dije, el apóstol Pablo está animando a Timoteo a poner en significado, en valor, el poder de la palabra de Dios, más allá de las circunstancias que tenga que enfrentar. En este capítulo, Pablo ha empezado diciéndole que los tiempos que le van a sobrevenir a Timoteo van a ser tiempos muy difíciles. Por eso, la primera expresión, pero vos, pero tú. Si tenés ahí el capítulo 3 abierto, vas a ver que en el versículo 10 usa lo mismo, pero vos, y en el capítulo 4, verso 5, otra vez. Ese pero es una inflexión en el relato de Pablo. Está diciendo, vos sos el pero de esta sociedad. Vos sos el que marca la diferencia en el contexto en el cual estás. ¿Y por qué le dice eso? Bueno, porque él comenzó en el versículo 1 de este capítulo. Así empieza este capítulo. El capítulo 3 dice, también, le dice a Timoteo, debes saber que en los últimos tiempos vendrán días muy difíciles. Quiero decirte, la Biblia cuando habla de los tiempos postreros o los tiempos finales, está hablando del periodo que va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Y en esos tiempos finales, que para Timoteo ya eran presentes como lo son para nosotros, va a haber una manifiesta y evidente descomposición social. Es decir, Pablo no tiene una visión humanista de la historia. Digamos como que el hombre va a resolver el mundo y el mundo va a ser cada vez mejor. Él dice, vendrán días muy difíciles. ¿Por qué? Verso 2. Porque habrá hombres y va a dar 19 características. Simplemente las voy a leer, no las voy a explicar. Pero lo que él está diciendo es, miren,
La explicación de la descomposición social está en el corazón del hombre. ¿Por qué el mundo está como está? Es un problema de educación, es un problema económico, es un problema político. Pablo dice, todo parte de cómo van a ser los hombres. Dice, el mundo va a ir de mal en peor porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, orgullosos y arrogantes, blasfemos, es decir, que van a denostar a Dios, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, parece el diario de mañana, sin afecto natural, es decir, van a perder el apego aún a los seres queridos, despiadados, chismosos, desenfrenados, no hay ningún tipo de límites, salvajes y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, llenos de vanidad, y buscarán su propio placer en vez de buscar a Dios. Pero esa gente no es la que está afuera de las comunidades de fe, también están dentro de las comunidades de fe. Dice, y aparentarán ser muy religiosos, pero con sus obras lo van a negar. Y él sigue describiendo esa realidad y llega al versículo 13, justo antes del que vamos a estudiar, que es el verso 14, y el versículo 13, él termina ese párrafo diciendo, pero toda esta mala gente y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, él tiene una visión muy realista del futuro. Él dice, el mundo va a ir de mal en peor. Pero Pablo, lo que pasa es que en el primer siglo vos no sabías que nosotros íbamos a tener inteligencia artificial. No sabías del progreso de la educación, de la economía, de cómo el hombre iba a entrar en los laberintos de la genética, de cómo iba a avanzar la medicina, de que íbamos a viajar al espacio. A pesar de todos esos avances, una visión que de alguna manera la mostró Ernesto Sábato en Sobre héroes y tumbas, que fue muy criticado porque él veía que el hombre progresaba científicamente, pero se iba degradando moralmente. Y Pablo tiene esta visión, dice, esto va a ir de mal en peor. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Timoteo? A ver, si el mundo toma este camino, ¿cuál es el consejo? Bueno, vas a tener que reinventar la iglesia. Vas a tener que cambiar el mensaje, porque si vos seguís predicando este mensaje, la gente va a dejar de venir a la iglesia o no van a buscar a Dios. Vas a tener que reinventar la teología, las doctrinas nuevas, vas a tener que buscar nuevas revelaciones. ¿Qué tenés que hacer? No, lejos de eso, Pablo dice, lo que vos tenés que hacer, verso 14, pero, después que le dijo todo eso, dice, pero vos perseverá, mantenete firme, insistí en lo que has aprendido. Deja que el mundo haga lo que siempre ha hecho. Vos dedicate a hacer lo que tenés que hacer. Perseverá en la palabra de Dios. Y lo llama a que él elija. Y es una elección que todo cristiano alguna vez tiene que hacer. Es decir, ¿voy a conducir mi vida según los criterios de este mundo o según la palabra de Dios? Y Pablo dice, elegí y quédate con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sigue siendo relevante para nuestra cultura, más allá de todos los cambios que haya. Y le da 5 razones, y las vamos a ver. La primera razón por la que la palabra de Dios es relevante para nuestra cultura, es relevante por su claridad. Miren cómo empieza diciéndole Pablo a Timoteo. ¿Cuándo tuvo su primer contacto con la Biblia, Timoteo, con la palabra de Dios? Cuando era niño. Dice, desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. La Biblia es una palabra singular por su claridad. ¿Qué significa esto? Que el mensaje central y esencial de la Biblia es sencillo. No es un tema complicado. De modo que un niño lo puede entender. Muchos aquí en la congregación, yo tuve la bendición de escuchar el Evangelio desde pequeño y entregué mi vida a Jesucristo a los 13 años, pero aquí puede haber gente que recibió al Señor mucho antes. Y esto no significa que la palabra de Dios no tenga profundidades y tenga temas que son más oscuros para nuestro entendimiento. Lo que significa la claridad de la palabra de Dios es que no hay partes oscuras de la palabra de Dios que no puedan ser entendidas
o lo voy a decir de esta manera, no hay enseñanzas, si hay enseñanzas oscuras en la Biblia, o más difíciles, no hay enseñanzas difíciles que no puedan ser entendidas a la luz de textos o explicaciones más sencillas que están en la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y a la vez es tan profunda. Pero lo que tenemos que nosotros destrabar es ese prejuicio de que la Biblia es un mensaje encriptado que solamente los eruditos pueden leer. Por muchos siglos la Biblia estuvo encerrada en los claustros, en los monasterios. Estaba prohibido que la gente lea las Escrituras, aun cuando iban a una iglesia se la leían en latín, porque era como que la Biblia era propiedad solamente de los intelectuales. Y Jesús dijo que el reino de Dios fue revelado a los niños. Es como un océano en el que un niño puede jugar en la costa y el más avesado de los marineros se puede ahogar. Porque es sencilla y obviamente es profunda a la vez. Y nosotros en nuestra iglesia queremos, y lo hacemos, en el turno anterior los chicos estaban en la escuela bíblica mientras nosotros estábamos acá, porque desde niños es cuando uno atesora la palabra de Dios y va aprendiendo. Y Pablo le dice a Timoteo, vos pudiste aprender la palabra de Dios desde niño. En el capítulo 1 le dijo, lo aprendiste de tu abuela Loida. ¿Ves que la enseñanza de la palabra de Dios atraviesa todas las generaciones? ¿Puede una anciana abrir el libro de Dios y encontrar alimento para su alma? Dice, lo aprendiste también de tu madre. Esa es otra generación. ¿Puede una mujer, aún con todos sus problemas y dificultades, llevando adelante una familia tal vez, abrir la palabra de Dios y encontrar alimento, consuelo, dirección, salvación? Y un niño también. La palabra de Dios es relevante porque es para todas las edades, por su claridad. Pero en segundo lugar, mire cómo dice, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. La Biblia es relevante por su naturaleza, porque no solamente es una palabra singular, sino que es una palabra sagrada. Note cómo dice, las sagradas Escrituras. ¿Por qué las sagradas Escrituras? ¿Por qué no dice las Escrituras? La palabra de Dios no es un libro cualquiera. Es una palabra sagrada porque expresa el carácter y el corazón de Dios. Dios es uno con su palabra. Y como Dios es santo, su palabra es santa. Quiero, por favor, entiendas esto. Los hombres no somos uno con nuestra palabra. Yo puedo decir una cosa y hacer lo contrario, ¿es así? Los hombres normalmente nos contradecimos porque a veces no hacemos lo que decimos. Pero en Dios, lo que Él dice y lo que Él hace y lo que Él es una sola cosa. No se puede separar. Entonces, si yo distorsiono el mensaje de la palabra de Dios, estoy distorsionando el carácter de Dios. Jorge Luis Borges, saben que él, a pesar de haber escrito mucho, él no daba conferencias. Dio solamente 7 conferencias y una de esas conferencias abordó el tema del libro como literatura, ¿no? Y él dijo algo brillante, dijo, de los diversos instrumentos del hombre, el libro sin duda es el más asombroso. Todos los demás instrumentos que el hombre ha creado son una extensión de su cuerpo. Piénselo así. Y él dijo, bueno, por ejemplo, el telescopio o el microscopio es una extensión de sus ojos, ¿sí? O los lentes, es una extensión de nuestra vista, de nuestros ojos. Los auriculares son una extensión de nuestros oídos. El teléfono es una extensión de nuestra voz. El auto o la bicicleta, la moto, lo que usted quiera, es una extensión de nuestras piernas. Las herramientas, la espada, el arado, son una extensión de nuestras manos. Y él dice, pero el libro es otra cosa, porque el libro es una extensión de la memoria y de la mente del hombre. Cuando vos lees lo que alguien ha escrito, estás accediendo a cómo esa persona piensa. Y lo maravilloso de la palabra de Dios es que es
la manera en la que Él nos permite y nos revela su forma de pensar y nos permite acceder a conocer su voluntad. Por eso es importante que su palabra sea tomada como algo sagrado y valorado. No se puede invocar a Dios diciendo Dios dice tal cosa y si no es algo que realmente está fundado y basado en la palabra de Dios. Ustedes ven ese lápiz puesto en un vaso de agua. ¿Lo ven torcido? ¿Saben por qué? Porque la luz viaja en el aire, en la atmósfera, a una velocidad. Pero cuando cambia de ámbito, de medio ambiente, y la luz deja de viajar en el aire y pasa a viajar a través del agua, viaja a otra velocidad. Y ese cambio de medio ambiente produce ese efecto, que en realidad es una impresión la que nosotros tenemos, que no es real. Si yo nunca hubiese visto un lápiz fuera de ese vaso, yo pensaría que todos los lápices son así. Eso es más o menos lo que nos pasa con Dios. Cuando la revelación de Dios pasa de un medio ambiente de total santidad como es Dios y pasa a un ámbito de pecado como es la naturaleza humana, ese cambio desde un ambiente de santidad a un ambiente de pecaminosidad, en ese cambio se produce esa distorsión. Se produce una distorsión en nuestra mente porque nosotros tendemos a acomodar a Dios a nuestra manera. Voltaire, que era ateo, pero hizo una crítica muy sutil y él dijo, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y los hombres le devolvieron la atención. Es decir, nosotros nos vamos haciendo un Dios a nuestra imagen, que tolere cualquier cosa que nosotros hagamos y esté de acuerdo con todo lo que nosotros hacemos. De modo que podemos vivir de cualquier manera y ni siquiera sentir que estamos en falta delante de Dios porque tratamos de explicar a un Dios adaptado, domesticado, manipulado a nuestro estilo de vida. Pero Dios no puede ser separado de su palabra. Por eso en la Biblia, la palabra de Dios es sagrada, porque es una y es inseparable con Dios. Hebreos 4:12 es un texto muy conocido de la palabra de Dios. Dice así, porque la palabra de Dios, ese es el sujeto de la oración, la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Lo compara a una espada que no abre el cuerpo, sino que dice, penetra hasta el alma, separa el alma del espíritu y discierne los pensamientos. Es decir, la particularidad de la palabra de Dios es que mientras yo la leo, ella me lee a mí. Y empieza a correr las cortinas de mis prejuicios, de mis excusas, y entra donde nadie ve. A renglón siguiente, mire lo que dice. Es algo llamativo que parece que gramaticalmente es incorrecto porque él no cambia el sujeto. El sujeto sigue siendo la palabra de Dios. Y dice, y no hay cosa creada que sea manifiesta en su presencia. Viene hablando de la palabra de Dios. Sin embargo, dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Ahora está hablando de una persona, está hablando de Dios, a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, sin que nos demos cuenta, Él nos está diciendo que cuando Dios habla, lo hace a través de su palabra y que Dios y su palabra son inseparables. Él viene hablando de la palabra y pasa a hablar de Dios sin un cambio gramatical, sin un cambio de sujeto, porque Dios y su palabra es inseparable. Por eso cuando la Biblia habla, Dios habla. Y Dios habla a través de su palabra. En tercer lugar, la palabra de Dios es relevante, no solamente por su claridad y por su naturaleza, sino también por su poder, porque es una palabra salvadora. Dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría para la salvación. Esto es lo maravilloso, que a través de la palabra de Dios yo puedo llegar a obtener la salvación de mi alma, ser librado de la condenación. Dice el Salmo 19, verso 7, Señor, tu palabra es perfecta que convierte el alma. ¿Qué significa conviertes? Un cambio de dirección. Y Pablo dice, es por la palabra que podemos llegar a la salvación, presta atención, que es por la fe en Cristo Jesús.
Él nos deja claro que una persona puede ser salvada y perdonada de sus pecados solamente por Cristo Jesús, por su obra en la cruz, porque Él murió por nuestros pecados y resucitó. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Pero ¿cómo yo puedo llegar a esa fe en Cristo Jesús? Y Él dice, por la palabra. La fe viene por el oír, dice Pablo, y el oír por la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 23, 1 Pedro, ustedes han nacido de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra es poderosa porque convierte el alma. Me ha gustado siempre leer y he leído mucho y de todo. Y no leo solamente a escritores cristianos. Ningún libro que yo he leído ha convertido mi alma. Simplemente me ha dado información, me ha dado educación, me ha dado conocimiento. Pero la palabra de Dios tiene la particularidad de que cuando vos vas a ella y encontrás en las páginas del Evangelio que Dios te ama, que Cristo murió por tus pecados, cuando estás frente a la palabra y estás bajo la convicción de que estás necesitando el perdón de Dios y te arrepentís de tus pecados y confesás a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, experimentás algo que es el nuevo nacimiento. Eso viene cuando el Espíritu de Dios aplica la palabra de Dios a nuestro corazón. Entonces la palabra escrita nos lleva a la palabra encarnada, que es Cristo. Un famoso escritor estadounidense, Lewis Valence, él era agnóstico, era escritor, fue político, fue militar, un hombre muy dotado intelectualmente. Él se propuso por allá en el año 1870 y pico escribir una novela para contradecir el cristianismo. Él como agnóstico quería demostrar la falsedad del cristianismo. Y entonces, obviamente, para poder escribir una novela empezó a leer los evangelios. Y cuando él empieza a leer el evangelio, ¿qué ocurre? La palabra de Dios empieza a confrontarlo. Y él dice, siendo un incrédulo, él leía la Biblia, que cuando él leía, él sentía como que Dios le decía a él, tenés que admitir que sos pecador y que solamente yo te puedo salvar. Y él cuenta en sus memorias que finalmente un día cayó de rodillas y dijo, Señor, leyendo el Evangelio, nadie le predicó, leyendo la palabra de Dios, él dijo, Señor, creo. Y escuche esto, porque seguramente te ha pasado esto. En sus memorias dice, a la mañana siguiente, mi corazón estaba dominado por una profunda paz. La fe lo había inundado todo. Yo no sé cómo, pero yo sabía que ya no era el mismo. Y finalmente terminó escribiendo una novela. ¿Saben cuál fue? Ben-Hur. Una de las principales obras de la literatura cristiana. Y si no has leído el libro, podés ver la película. Esa es la historia detrás de Ben-Hur. Veía recién en el turno anterior, muchos de los chicos del grupo de Adulam, que es el centro de recuperación que tenemos de adictos y que se hacen de forma ambulatoria en las células y en el centro que tenemos allí cerca del peaje. Y algunos de los que están trabajando y ayudando son chicos que fueron por mucho tiempo esclavos de las adicciones. Y cuando lo asombroso es cuando la gente quiere saber, ¿y cómo fue que pudiste romper esas ataduras, esas cadenas? ¿A dónde te llevaron? ¿Dónde te internaron? ¿Qué pastilla tomaste? Y cuando ellos dicen, fue a través de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el tratamiento? Aprendemos la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos la salvación, encontramos el perdón, encontramos la restauración. La palabra de Dios sigue siendo relevante para cualquier cultura y en cualquier circunstancia de tu vida, por su claridad, porque es una palabra singular, por su naturaleza, porque es una palabra sagrada, por su poder, porque es una palabra salvadora. Pero en tercer lugar, en cuarto, por su autoridad, porque es una palabra sobrenatural, no es cualquier palabra.
Miren cómo dice el apóstol Pablo ahora. Le dice a Timoteo, aferrate a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, toda la Escritura, es inspirada por Dios. Y él está escribiendo en griego allí, toma dos palabras y hace una, es un neologismo, es como que inventa una palabra, porque toma la palabra teo, que es Dios, y el término neuma, que es soplo, aliento, y las une. Y entonces dice, toda la palabra es el aliento de Dios, es soplada por Dios. Y esa expresión es como un guiño a un evento del pasado, de la creación, que cuando Dios creó al hombre, sopló el aliento de vida en su nariz y el hombre fue un ser viviente. Y entonces Pablo toma esa expresión y dice, eso mismo ocurre, más allá de que son letras, que son palabras, escritas por hombres, que fueron guiados por el Espíritu Santo, Dios con su aliento le da vida. Y esto es muy significativo, ¿saben por qué? Porque el aliento es lo que sostiene la palabra. Saben que un cantante, para sostener una nota, por ejemplo, para cantar, una de las primeras cosas que tiene que aprender es a respirar. Porque cuando vos cantás, cuando largás una palabra, si estás largando todo el aire de tus pulmones en ese sonido, si se te va rápido el aire, cuando se termina el aliento, se termina el sonido. Y cuando se termina el sonido, la palabra ya no está viva, ya no está en el aire, ya no es audible, solamente es memoria. Pero en Dios, dice Pablo, Dios mantiene siempre viva y activa su palabra como recién salida de su boca, como un pan recién salido del horno. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios, no que salió de la boca de Dios. Aunque Dios lo haya dicho en el pasado, cuando vos te alimentás con la palabra sigue siendo tan fresco como el primer día. Dios habla por lo que ha hablado. Cuando vos volvés a la palabra, a lo que Él ha hablado, Dios te sigue hablando porque su palabra es viva. Finalmente, entonces Pablo dice, Timoteo, aunque los tiempos cambien, elegí la palabra. Su palabra es relevante por su claridad, porque es un mensaje singular, por su naturaleza, porque es una palabra sagrada, por su poder, porque es una palabra que trae salvación, es una palabra salvadora, por su autoridad, porque es una palabra sobrenatural. Pero finalmente, la palabra de Dios no pierde su vigencia porque por su beneficio, porque es una palabra que santifica, santificadora o suficiente. Noten cómo lo dice Pablo. Verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Produce resultados. ¿Cuántas cosas los hombres intentan para orientar su vida que finalmente no le han dado resultado? Y la palabra de Dios transforma la vida, ordena el hogar, ordena la familia, ordena la sociedad. Cuando la palabra de Dios es tomada en serio, porque es útil, dice, para enseñar. Es decir, te da claridad, te muestra para que entiendas por dónde va el camino. ¿Cuántos de ustedes y cuánta gente conoces que tenía una vida totalmente desordenada y cuando entregaron su vida a Jesucristo, ordenaron no solamente su mundo interior, empezaron a ordenar sus relaciones? Gente que tenía conflicto con todo el mundo, ordenó la familia, el matrimonio, empezó a ordenar la economía. Porque la palabra de Dios te enseña, pero además dice, te reprende. Es linda la palabra reprende en español porque es reprender, es reaprender. Es decir, porque yo sé, porque me enseñó, pero aunque sé, a veces no lo hago. Y cuando no lo hago, la palabra me reaprende, me reprende y me enseña otra vez trayéndome al camino, pero además me corrige y además dice, sirve para instruir en el camino de la justicia. Es decir, hay dos de estas palabras, de esas cuatro, dos tienen que ver con la forma de pensar y dos tienen que ver con la forma de actuar. Lo que Pablo está diciendo, mira, la palabra de Dios funciona porque ayuda y direcciona tu manera de pensar y orienta y cambia tu manera de actuar. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por eso termina diciendo, el resultado final es que el hombre de Dios
y esto se refiere al hombre y a la mujer, puede ser maduro y estar equipado para toda buena obra. Mira qué contraste. Este capítulo empieza hablando de un hombre totalmente depravado y termina hablando de un hombre totalmente preparado. Termina hablando de un hombre en total decadencia, reprobado en toda buena obra, y termina hablando de un hombre preparado para caminar en buenas obras, en una vida diferente. Por eso Pablo le dice a Timoteo, abra palabra, volvé a abrir la palabra. Mi querido, si nosotros no tomamos la palabra de Dios en serio, no podemos esperar cambios en la vida. ¿Sabes que cuando Jesús comenzó su ministerio, después de ser bautizado, vino Satanás para tentarle? La primera palabra que aparece en el Evangelio de Mateo que Jesús dijo en su ministerio fue esta: escrito está. Es decir, Jesús comenzó su ministerio basándose en la palabra. Y cuando Satanás vino para sacarlo del camino y para hacerlo caer, Jesús pudo mantenerse en pie porque se basó en la palabra. Y cuando los enemigos venían para ridiculizarlo y discutir con él, Jesús se sostenía en la palabra. Y cuando pasó por dificultades, se sostuvo en la palabra. Cuando fue a la cruz, mencionó la palabra estando en la cruz. Y cuando resucitó, a sus discípulos les volvió el corazón a la palabra. La vida de Cristo se sostuvo en la palabra. ¿Cómo es que los cristianos dicen que siguen a Jesús y no prestan atención a su palabra? No les importa. Estamos generando, en el tiempo de la inteligencia artificial, estamos generando espiritualidad artificial. ¿Sabe qué es? Es una espiritualidad sin Biblia. Es fe sin Biblia. Sin conocer a Dios, sin conocer la palabra. Voy a la iglesia y nos vemos la semana que viene. Nunca la abro, nunca me expongo, nunca medito, nunca me quebranto ante ella, nunca busco a Dios. Y mi querido, mientras la palabra siga cerrada, no hay esperanza. Por eso seguiremos levantando como iglesia la palabra de Dios y seguiremos diciendo cada vez que nos reunamos, abra palabra, la palabra de Dios sigue hablando. ¿Qué esperanza tiene una vida, un proyecto de vida, una familia, un matrimonio, un país, una nación? ¿O usted cree que los hombres van a solucionar esto? Y sé que hay proyectos políticos que son mejores que otros o programas económicos que pueden ser mejores que otros. Pero el problema del corazón del hombre no se soluciona si no volvemos a decir, abra palabra. Y si estamos nosotros aquí como iglesia, mi querido, es para que podamos levantar la palabra. Y si vos sos cristiano, lo que tenés que hacer es abrir la palabra, leer la palabra, compartir la palabra, vivir la palabra. Porque eso es lo que transforma. Porque la palabra de Dios nunca va a dejar de ser relevante. Jesús lo dijo así: aunque el cielo y la tierra pasen, mi palabra nunca va a pasar. Siempre será vigente. Porque es la palabra de Dios. No es la palabra de ningún hombre. ¿Querés que tu vida cambie? Abra palabra. Dios te bendiga. Nos ponemos de pie y vamos a tomar un tiempo para examinarnos delante del Señor en oración. Y tal vez algunos de nosotros tenemos que volver a resignificar el valor de la palabra de Dios. Y necesitas tomar el compromiso hoy delante del Señor, decirle: Señor, quiero empezar a tomar en serio tu palabra. Algunos tal vez tienen que tomar la decisión de empezar a participar en algún grupo de estudio donde les ayuden a estudiar la palabra, a aprender la palabra. Si no tenés una Biblia, tenemos Biblias para regalarte. Pero una Biblia cerrada no cambia a nadie. Entonces necesitamos decir: Señor, queremos aprender a caminar en tu palabra. Queremos volver nuestro corazón a tus consejos.
No manejarnos con nuestros criterios, sino con el consejo de tu palabra. Por eso, Señor, esta noche oro por esta iglesia para que mientras tú nos permitas estar en este lugar, sea un lugar donde se siga abriendo la palabra, donde se siga predicando tu palabra y las personas puedan encontrar el perdón, la salvación, la esperanza, la dirección, el consuelo, la fortaleza en tu palabra. Que sea tu palabra la que nos edifique, nos sostenga. Que tú seas exaltado, Señor, en medio de tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta semana con tu paz. Sostén a cada uno, Señor, en sus luchas, en sus dificultades. Anímanos con tu palabra, porque tu palabra es la que nos afirma, nos confirma, nos fortalece. Por eso a ti te damos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús.